Bueno, esta es la segunda infografía, que es la instalación de gas LP. Y bueno, voy a presentar mi infografía. Bueno, comenzando con mi nombre, aquí está, y mi matrícula. Bueno, después comenzamos. El título, instalación de gas LP. Nos pedía que qué era el gas LP. El gas LP o gas licuado del petróleo es un combustible de alto poder calorífico que arde con una flama excepcionalmente limpia, la cual se maneja en forma adecuada y se quema totalmente sin dejar residuos, cenizas ni producir humo u hollín, compuesto principalmente por cualquier de los siguientes hidrocarburos de la mezcla de ellos, que es el propano y el butano. Bueno, elementos que componen el gas LP. Bueno, el gas LP, bueno, porque el interior de los recipientes en los que se almacena, transporta y distribuye y aprovecha en qué estado se encuentra el líquido, ya que es el único combustible que tiene la particularidad de que cuando es sometido a presiones mayores a la atmosférica y a la temperatura ambiente promedio ordinaria, se condensa convirtiéndose en estado líquido. Bueno, después tenemos aquí el gas LP, que es por sí mismo, bueno, es incoloro, inodoro, de baja viscosidad, en estado de vapor, es más pesado que el aire para proveerlo de su olor característico a huevo podrido o alguna materia orgánica en descomposición. A este se le agrega un olor mezclándole mercaptano, que es un hidrocarburo obtenido también del petróleo. Tenemos una obtención del gas LP. Este se obtiene directamente de los mantos petrolíficos, que es mezclando con el petróleo crudo. También se obtiene en una opción secundaria de la refinación de algunos derivados del petróleo, unos usos del gas LP. Bueno, el gas LP es utilizado actualmente y con gran demanda en instalación de aprovechamiento tipo doméstico, comercial e industrial, en procesos en los que se requiere una gran cantidad de energía térmica, como lo es en hornos para procesamiento de metales, vidrios, cerámicas, pasteurización, vulcanización, remoción de pinturas, esterilización, corte de metales, soldaduras, etc. Bueno, también tenemos las propiedades de gas LP, que entre ellas nos encontramos con la mezcla deseada, bueno, que sería el propano, que obtiene un 39%, ahí está su composición química, y el butano, que igual ahí está su composición química y el porcentaje en el que se ocupa. Bueno, la vaporización se realiza solamente en la superficie libre de los líquidos y a cualquier temperatura. Depende de la naturaleza del líquido. Recordar que el gas LP dentro de los recipientes que se encuentra en estado líquido, la temperatura ambiente, las dimensiones del recipiente, del nivel libre de líquido y la presión ejercida sobre este, etc. Bueno, también tenemos la ebullición y la temperatura de la ebullición sobre el gas LP. La ebullición es la vaporización rápida o turbulenta que puede ser originada por un aumento de temperatura o por una reducción súbita de la presión sobre el nivel libre de los líquidos. Además tenemos una temperatura de ebullición de gas LP. Esta temperatura de ebullición de los principales componentes de gas LP son las siguientes: el propano a 42.1 grados centígrados bajo cero, el butano a 0.5 grados centígrados bajo cero. Las temperaturas de ebullición indicadas son las temperaturas a las que hervirán si solo estuvieran sometidos a la presión atmosférica. Y bueno, seguimos con el peso específico del gas LP. Bueno, el peso específico de un cuerpo sólido o líquido de una sustancia en general es el peso de la unidad del volumen. Bueno, entre el agua destilada a 4 grados centígrados es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Después tenemos el propano a 15.5 grados centígrados, de 507.9 kilogramos sobre m. Y el butano a 15.5 grados centígrados, que sería 584.4 kilogramos sobre m. Bueno, la densidad de un cuerpo o sustancia se define con su masa y por unidad de volumen a referirse al gas LP en estado de vapor. Hay necesidad de considerar el aire como la unidad, ya sea la densidad del aire, que es 1, el propano, que es 1.522, y el butano, que es 2.006.
Bueno, el límite de la inflamabilidad. Este es la composición de la proporción de una mezcla de aire de gas más allá de la cual dicha mezcla no enciende ni se propaga. No puede autopropagarse o seguir encendida sin la aplicación de un calor de una fuente externa, ya sea el gas límite inferior, propano de 2 a 2.4, butano de 1.5 a 1.9 y con un porcentaje menor de gas de la mezcla que no enciende. Este sería prácticamente igual el propano de 2 a 2.4% y el butano de 1.5 a 1.9%. Bueno, después tenemos la presión del vapor. Esta presión del vapor se está refiriendo a la fuerza con que las moléculas de vapor presionan la superficie libre y las paredes de los recipientes que lo contienen. Bueno, el valor de la presión del vapor es de acuerdo al tipo de gas contenido y directamente proporcional a la temperatura y se expresa en kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería libras sobre pulo, bueno, etcétera, entre otros. Después nos pasamos al siguiente tema, que es el gas natural. Bueno, este cuenta con una densidad que a diferencia de otros gases combustibles es más ligero que el aire, por lo que de producirse alguna fuga sale rápidamente al exterior de los locales, garantizando una elevada seguridad. Bueno, esta densidad relativa del aire debe ser igual a 1, con una densidad relativa del gas natural que es igual a 0.62. Después nos pasamos a los componentes del gas natural, que comenzamos aquí. El metano, que es el principal componente del gas natural, aunque contiene también otros hidrocarburos ligeros como el etano, el propano, el butano o el pentano. En mucha menor proporción, obviamente. Habitualmente se encuentra en una proporción del 85% mezclado con un 10% de etano, un 3% de propano, un 0.1% de butano y un 0.7% de nitrógeno. Y bueno, todos estos tienen un punto de ebullición muy bajo de hasta 159.9 grados centígrados en el caso del metano. Bueno, en la ebullición puse antes algunos datos y además aquí tenemos que el gas natural es un hidrocarburo formado principalmente por metano, aunque también suele contener una proporción variable de nitrógeno que, bueno, sería etano, butano, propano, mercaptanos y trazas de hidrocarburos más pesados. El metano es un átomo de carbono unido a 4 hidrógeno y puede construir hasta el 97% del gas natural con una temperatura de ebullición a 1 atmósfera a menos 160 grados centígrados. Bueno, después tenemos la clasificación de instalaciones de aprovechamiento, que se pueden clasificar ya sea domésticos múltiple, comercial, industrial y bueno, también tenemos las instalaciones de aprovechamiento para efectos de trámite, que estos pueden ser de conformidad con el reglamento de distribución de gas licuado, del petróleo, el uso y el funcionamiento de las instalaciones de gas, así clasificadas, requieren la autorización oficial correspondiente. Bueno, y por último tenemos el material y equipo necesario para las instalaciones de aprovechamiento, que en estas nos contienen recipientes que son manuales, portátiles, estacionarios, tuberías de servicio, alta y baja presión, de llenado, de retorno de vapor. Bueno, nos pasamos al número 3, conexiones en general, regulador. El número 4, reguladores, que en este se divide en 3 secciones: de baja presión, de alta presión, de aparato. Después nos pasamos al quinto apartado, que es medidores volumétricos. Al sexto apartado, que se encuentran las válvulas. Nos encontramos con 4, que son de paso para aparatos de control, para gas líquido, para vapor y por último para aparatos de consumo. Y bueno, entonces esta sería mi infografía, así que con esto termino.